Bueno, a ver, mitos a la hora de congregarnos. Si se te ocurre alguno, es bienvenido. Puedo quedarme en mi casa y ver el servicio por internet. ¿Alguno lo dijo alguna vez? No, lo veo en mi casa. Es lo mismo mirarlo en mi casa que escucharlo. Bueno, no es lo mismo. Si bien la tecnología nos ayuda, y muchos piensan que es suficiente quizás ver el culto por internet, la Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos, dice Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. Y ahora vamos a ver en la mitad de la clase el unos a otros, ¿no? Dice, sino exhortándonos unos a otros, y eso no lo puedes hacer en tu casa de internet. No puedes exhortar al hermano. La palabra exhortar tiene una palabra muy linda que tiene que ver con el Espíritu Santo, que es ponerse al lado para. O sea, vos sentarte al lado de una persona para que esa persona cambie, para tratar de, si está equivocado, que vuelva a su camino, y eso no se hace por internet. Eso se hace en comunión, persona a persona, y eso se vive acá en la iglesia. Entonces, el congregarse implica mucho más que una prédica. No es solamente, lo escuché por internet, ya está, ya cumplí con Dios. La iglesia o el congregarse en una iglesia local es compartir la vida con otros creyentes, es ministrarnos mutuamente, que eso es servirnos mutuamente. Y edificar a la iglesia como un cuerpo. Entonces la comunión es en carne y hueso, no la podés vivir en tu casa. Hay personas que no pueden venir por enfermedades, por lo que fuera, puede ser. Pero si podés, tenés que venir. Segundo mito, a ver la iglesia está llena de hipócritas. Normalmente lo dice la gente que no, yo no voy porque la iglesia está llena de hipócritas. Y bueno, es muy común este argumento que lo dicen las personas que no quieren asistir a la iglesia debido a que puede ser que la vida de muchos de nosotros sea incongruente con lo que manifestamos creer. Y eso está mal en el cristiano. Si nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de amor, de piedad, de buscar a Dios, independientemente que la persona que lo dice no se está justificando aunque trata de hacerlo y que va a tener que rendir cuenta a Dios por no buscarlo. Y también pensaba en esto, de que la iglesia está llena de hipócritas cuando al Señor vinieron a acusarlo. Tu maestro se junta con publicanos y pecadores. Y él dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces la iglesia es un lugar donde sí hay pecadores, que somos cada uno de nosotros, pero han sido perdonados y necesitan de Dios y por eso le buscan. A ver, mitos. No tengo tiempo para congregarme. Bueno, Dios nos dio, creo que lo hablábamos con el grupo pequeño ayer, las excusas. ¿Alguno vio la parábola de la gran cena? Te ruego que me excuses, y ponían excusas para no venir. Son argumentos para no buscar a Dios. Yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar, lo que decía un poco Gladys, ¿no? Y Dios lo dijo a eso, Jesús lo dijo. Va a llegar la hora en que ni en Jerusalén, ni en este monte, le dijo a la mujer samaritana, van a adorar al Padre. Porque tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Yo leo la Biblia en mi casa, no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia para relacionarme con Dios. Y Dios nos hizo interdependientes. No somos el llanero solitario o no somos los supercristianos para pensar que no necesitamos del otro para acercarnos a Dios. Mi esposa me hace crecer espiritualmente, yo la hago crecer y hermanos acá en la iglesia me alientan a ser mejor cristiano. Me dicen cuando estoy equivocado en algo, Rubén, cambió esta actitud. Y eso es lo que nos tiene que llevar el congregarnos, el ser uno cuando nos juntamos como un cuerpo y además de eso,
adorar juntos a Dios, exhortarnos al amor y a las buenas obras, que lo vamos a ver en un ratito. A ver, ¿qué es congregarse? Ahora sí pasamos al apunte. Congregarse es el acto de reunirse regularmente con otros creyentes para adorar a Dios, estudiar su palabra, crecer espiritualmente, como parte del cuerpo de Cristo. O sea, el apóstol Pablo dijo, ¿no? Quizás lo leamos, nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, dice 1 Corintios. No es que simplemente nos juntamos, leemos la Biblia y nos vamos de la misma manera en la que llegamos. No, es una práctica que tiene lugar en una iglesia local, por ejemplo, Vinón 6766, y puede incluir la participación en cultos, estudios bíblicos, oración colectiva, ordenanzas, que es, por ejemplo, una de ellas es la Cena del Señor, el bautismo y el servicio a la comunidad. Filipenses 1:1, ahí empezamos a buscar en la Biblia. A ver, este para mí es el versículo por excelencia para describir una iglesia. Miren lo que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y describe a la iglesia de Filipos. A todos los santos, o sea, a los cristianos que fueron santificados en Cristo, que están en Filipos, que están en una iglesia local. Si Pablo nos escribiera a nosotros, nos diría a los que están en Liniers o a los que están en Vinón 6766, con los obispos, o sea, con los pastores y con los diáconos. Eso es una iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando me junto con amigos, que está bien juntarnos con amigos, a leer la Biblia y a cantar, ¿nos estamos reuniendo como iglesia? No, nos estamos reuniendo como iglesia cuando estamos los santos reunidos en una localidad con los pastores y con los diáconos. Eso es la iglesia. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos nos insta, nos llama a no dejar de asistir a la iglesia local, que tenemos que desmitificar el hecho que es simplemente venir, cantar y escuchar un mensaje. Es vivir en comunidad. Hechos 2:42, miren lo que dice, hablando de esto de vivir en comunidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Una iglesia sana le da importancia por sobre todas las cosas a la palabra de Dios. No tanto a lo que podamos decir los hombres, sino a las enseñanzas de la palabra de Dios. En la comunión unos con otros, vos no podés tener comunión quedándote en tu casa. La comunión es en carne y hueso en la iglesia. En el partimiento del pan, que es un encuentro de comunión, un encuentro en el que recordamos al Señor Jesús y su muerte, y en las oraciones. En cada reunión en la que estamos reunidos como iglesia, oramos, pero también, por ejemplo, en nuestra iglesia, los días jueves nos juntamos también a orar. ¿Qué no es congregarse? Que no se limita a asistir a un servicio o escuchar una prédica de manera pasiva. Tampoco es simplemente cumplir con una tradición o una rutina vacía. Hay gente que viene toda la vida a la iglesia por una simple costumbre y porque no sabe hacer otra cosa, pero no está en comunión con los hermanos. No le preocupa la vida a otro, viene y se va. O antes que termine la reunión se va para no saludar a nadie. Y ahora vamos a ver en el unos a otros. Dice, salúdense unos a otros. Con un beso santo, dice el apóstol Pablo. Entonces no significa, listo, vine, chau. Listo, escuché la palabra, chau. La comunión se vive cara a cara, persona a persona. No es solo escuchar una prédica online y no es un acto solitario. Dios, por supuesto, tiene relación con nosotros de manera personal, porque tampoco es irnos al extremo, listo, escuché la palabra en la iglesia, no leo la Biblia en mi casa, no.
Personalmente debemos relacionarnos con Dios, pero nos hace bien el aprender la palabra de Dios juntos como iglesia. Y en el apunte no lo vamos a leer, menciono ahí el pasaje de 1 Corintios 12 al 27, que Pablo enseña que somos un cuerpo, que nos necesitamos unos a otros, que si un miembro se duele, si vos te golpeás el dedo, te duele todo el cuerpo, no te duele solo el dedo. Y sufrís. Bueno, así es la iglesia, dice Pablo. Cuando un miembro se sufre, todo el cuerpo se debería sufrir. Y aquel quizás que no le importa, pregúntese si forma realmente parte del cuerpo. Reunirnos como iglesia. 1 Corintios 11, 18. A ver, vamos a buscarlo. Dice así. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Bueno, acá Pablo, no quiero recalcar tanto la segunda parte, sino la primera. Cuando os reunís como iglesia, implica que nos podemos reunir con amigos, con hermanos, compartiendo una comida. De hecho, los grupos pequeños son así. Pero cuando uno mismo se junta en un grupo pequeño, ¿está yendo a la iglesia? Bueno, estamos aprendiendo que no. Iglesia es cuando nos reunimos como los filipenses, ¿no? A los santos que están en Cristo Jesús, reunidos en la iglesia local con los obispos y diáconos. Entonces, reunirse como iglesia es eso, no es otra cosa. Vos podés decir lo que decís, bueno, yo canto en mi casa con mis hijos, yo leo la Biblia, pero Dios planeó la comunión de ese modo. El dueño es Él y no podemos cambiar lo que Dios ha establecido. Filipenses 1:1, lo tienen en la punta, ya lo vinimos tocando. Congregarse como una iglesia local. El concepto de congregarse en el Nuevo Testamento, estoy en la página 2, implica una reunión formal de la iglesia local con propósitos específicos. Ya lo venimos viendo, ¿no? En Hechos 2:42. La enseñanza de la palabra, la administración de los sacramentos como la Cena del Señor, la oración comunitaria y el desarrollo de la vida de la iglesia bajo el liderazgo de los pastores que Dios ha establecido. Reunirse con amigos para leer la Biblia y cantar es una actividad que está buena, que fomenta la comunión, que podemos crecer, que el amigo, el hermano nos puede hacer crecer, y es parte de la vida cristiana, pero no estamos reuniéndonos como iglesia. Entonces, ¿qué tiene que tener una iglesia sana? Predicación, pongo ahí en el apunte, enseñanza doctrinal, la disciplina eclesiástica, no como la disciplina tal, sino de quizás hay que disciplinar a alguien por una mala conducta que tuvo, que atenta contra la santidad de la iglesia. Ahí dice Mateo 18. Bueno, vamos a buscar lo que está bueno. Igual creo que en alguna de las clases tocaremos este tema. Mateo 18:15. Dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hay pasos que seguir cuando un hermano cae en pecado o tiene una conducta errónea, y lo mejor que podemos hacer para restaurar a ese hermano y para cuidar a la iglesia es hacer lo que dice la palabra de Dios. No vengarnos por nosotros mismos, no hacer justicia por nosotros mismos, sino seguir los pasos que la palabra de Dios nos indica. Entonces, una iglesia sana tiene que tener predicación, enseñanza, una disciplina cuando sea necesaria, adoración conjunta, lo estuvimos viendo el domingo pasado, y la administración de los sacramentos o de las ordenanzas, que en este caso es la Cena del Señor y el bautismo, bajo la autoridad de la iglesia. En resumen, pongo en el apunte, aunque reunirse con amigos
para leer la Biblia y orar juntos es algo bueno, por supuesto que lo es, y si lo haces seguí haciéndolo. No es lo mismo que congregarse como iglesia. Congregarse según el modelo bíblico implica estar bajo la enseñanza y el liderazgo de pastores y diáconos y participar en la vida de iglesia de manera integral. Y aclaro que es mucho más que simplemente venir a la reunión. Esto asegura que se mantenga la unidad, la enseñanza, el crecimiento de los creyentes dentro de un cuerpo ordenado y ordenado dirigido según los principios del Nuevo Testamento. Efesios 4, lo voy a leer rápidamente, es un pasaje largo. Dice, por ejemplo, versículo 2, Efesios 4, 2, con toda humildad, esta es la actitud que tenemos que tener en la iglesia y en la vida, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. ¿Cuánto nos falta el soportar al otro, no? Cuán intolerables somos muchas veces. Y Pablo acá nos llama, ante todo, la humildad y la mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pareciera que fuera doble candado, con paciencia y en amor. O sea, ¿qué tengo que tener con mi hermano? Humildad, mansedumbre, soportarlo con paciencia y en amor. Miren qué difícil que es. Pero Dios nos lo pide porque lo podemos hacer. Solícitos, prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos. ¿Qué significa? En la iglesia viene todo incluido, no puedes separar a alguien. No, yo elijo vivir la iglesia como quiero, no tengo comunión. No, acá Pablo incluye a todos, esto es la iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ese hermano que quizás vos no querés o estás peleado, Dios lo ama y lo incluyó en la misma iglesia que vos. Y te llama a, con toda humildad, mansedumbre, soportarlo con paciencia y en amor. ¿Para qué nos congregamos? Para adorar juntos a Dios. Esto lo vimos el domingo pasado. Para aprender y crecer en la palabra. Busquemos Colosenses 3:16. A ver. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Le estaba escribiendo Pablo a la iglesia de Colosas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, no en la sabiduría propia, en la sabiduría de la palabra de Dios. Y además dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Repito, lo mismo, no podemos hacer esto desde nuestras casas. Exhortando al hermano. Yo no puedo quedarme en mi casa y después exhortar al hermano. Yo no vengo. ¿Cómo le puedo decir al otro que venga a la iglesia si yo no vengo? ¿Cómo le puedo decir al otro que lea la palabra si yo no la leo? Exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué más podemos hacer en la iglesia? Servirnos, qué importante. Efesios 4, 11 y 12. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, Dios los constituyó, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos para edificar al otro, para hacer crecer al hermano. A veces pensamos, la iglesia me gustó, ¿qué te pareció la iglesia? Sí, me gustó. La iglesia no es para que nos guste o no nos guste, es para que hagas crecer al otro. Es para que animes al otro. Ahora vamos a ver un texto importantísimo en Hebreos que nos llama a provocar al hermano al amor y a las buenas obras.
¿Qué más? Para la comunión y el apoyo. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Te importan solo tus cargas? Bueno, Pablo enseñó acerca de la iglesia que la manera en la que Dios pensó es que vos tenés que sobrellevar las cargas del otro. Y para eso nos tenemos que comunicar entre nosotros. El Señor lo dijo, y no me canso de decirlo esto en los mensajes. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y era el Señor. Y a veces nosotros nos callamos o decimos, sí, estoy bien, está todo bien en nuestra vida. Y siendo el Señor Jesucristo, dijo, estoy triste, vengan conmigo hasta tanto que voy allí y oro, le dijo a sus amigos. Y nosotros necesitamos que otros lleven nuestras cargas y nosotros llevar las cargas de nuestro hermano. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, para dar y recibir ánimo. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fíjense qué importante, eso no se puede hacer a distancia. Dios pensó la iglesia en carne y hueso, el vernos, en ver la cara de mi hermano, en ver si está triste, si está contento, que me vean a mí y puedan ayudarme. Bueno, unos a otros. Hay un montón de unos a otros. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Preferir que mi hermano sea honrado antes que yo. No buscar mi propia honra, no buscar que a mí no me pusieron. Y quizás no será la persona y la persona es el hermano y tenés que preferir al hermano antes que vos. Dice el apóstol Pablo en otro contexto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino lo que es del otro. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Si Cristo te recibió a vos, que eras pecador, que estabas alejado de Dios, que eras enemigo de Dios, perdido, y no tenías ninguna chance de salvarte, y te recibió como hijo, ¿por qué vos no vas a recibir? Y yo tengo que hacer lo mismo. Eso que le digo para usted, lo digo para mí. Saludaos unos a otros con ósculo santo, eso con un beso santo. A veces también nos pasa, ¿no? Tal hermano no me saludó. Si vos te diste cuenta que no te salude, vení a saludarme a mí. Quizás vengo pensando en el problema que tengo, o quizás ese hermano que no te saludó tiene un montón de problemas, tiene que atender a los hijos, lo echaron del trabajo, y vos estás pensando si te saludó o no te saludó. No es un jardín de infantes, es la iglesia del Dios viviente. Entonces, si no te saludó el hermano y vos notaste eso, lo mejor que puedes hacer es saludarlo vos, porque la palabra te llama a vos primero a saludarlo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Qué fuerte. O sea, el unos a otros puede ser positivo, de amarnos, de saludarnos, de exhortarnos, pero puede ser negativo. Podés irritar al hermano, y yo puedo irritar. Bueno, Dios dice que no. Ni siquiera la envidia, ¿no? Guarda. Seamos benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros. ¿De qué manera? ¿De la manera que puedo? ¿De la manera que me sale? ¿De la manera que Cristo me perdonó? De la manera que no hay otra manera. Si Cristo te perdonó, vos tenés que perdonar. De hecho, el Padre Nuestro dice, ¿no? Sin irnos demasiado de tema. Si vosotros no perdonáis, vuestro Padre no los perdonará. El Señor Jesús lo dice. Bueno, lo venimos leyendo, ¿no? No lo podemos hacer esto solos. Enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, cantando juntos. Eso es la iglesia. Vos quizás venís a la iglesia para provocar en el sentido negativo, pero Dios dice que provoques a tu hermano a que haga buenas obras y a que ame. Entonces, si ves que alguien no está amando, o yo mismo puedo ser, y vos te das cuenta, Rubén, no estás amando a otro hermano, a alguien, no estás haciendo una buena obra para con esa persona,
Vos tenés que provocarme a mí a que lo haga. Bueno, ese es el sentido del versículo. Santiago 5:16, creo que dice, orad unos por otros, ¿no? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. No amamos con nuestro amor, que falla muchas veces, que una vez queremos, al otro día no, al otro día sí. Con el amor de Dios, dice, porque el amor es de Dios. Y va más allá, Juan, y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, Dios te capacitó, si sos su hijo, para que puedas amar de la manera que Dios amó. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. Y una pregunta para reflexionar, ¿no? Está en el apunte y está en la pantalla también. ¿Estamos obedeciendo este mandato si no nos congregamos? Y voy más allá. ¿Estamos obedeciendo este mandato aún congregándonos? Porque podés venir a la iglesia y no cumplir con nada de todo esto. Bueno, para reflexionar, ¿no? Para reflexionar. Hay un salmo que es el 27:4. Creo que no queda mucho, así que ya vamos a terminar. Dice David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué le pedí al Señor? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Otra vez a reunión. Vengo el jueves y el viernes tengo el grupo pequeño y el domingo tengo que ir a la mañana y a la tarde. Y David dice todos los días. Si es todos los días, es todos los días. Yo quiero estar donde Dios está, dice David. Y qué bueno que sea el deseo de cada uno de nosotros. Por más que estemos cansados, por más que no tengamos ganas, esto nos hace bien. Y podemos ser bendecidos por el hermano y nosotros poder bendecir a otros. Dos ejemplos que doy de la iglesia primitiva y de la enseñanza apostólica. Hechos 2:46-47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Cuando se refiere al templo no se refiere a la iglesia local, era el templo de Jerusalén, ¿sí? El templo de Herodes que había en ese momento, donde se reunían, y ahí incluso predicaban el evangelio. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, en la reunión de recordación, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, la iglesia, alabando a Dios juntos y teniendo, además de eso, favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia local, los que habían de ser salvos. Y cuando pensaba en este texto, que estaban unidos, que estaban juntos, que estaban en armonía, me era inevitable pensar en el Salmo que dice, cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía bendición Dios y vida eterna. ¿Vos querés que las personas se conviertan? Dios desea que las personas se conviertan y tiene que ser nuestro deseo. Bueno, amá a tu hermano, amá a tu hermana, porque cuando estamos juntos y en armonía puede venir el mejor predicador de todos los tiempos. Pero si no estamos juntos y en armonía no se va a convertir nadie. Eso dice la palabra. Y Dios, porque estaban juntos en armonía, añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y qué bueno que como iglesia tengamos ese espíritu de comunidad de fe, de compartir con alegría, con sencillez de corazón. Estamos en Hechos, si no cerraron la Biblia, capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, un ejemplo de cómo debemos comportarnos como iglesia. Juan 13:35. Pensaba en este versículo que dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. ¿De qué manera van a conocer que somos discípulos de Jesús? Si nos amamos unos a otros, si no, no.
Podemos hablar del amor, pero si no amamos, no estamos dando el ejemplo de Jesús. Y ahora el cuerpo de Cristo en acción. Nosotros todos somos necesarios. 1 Corintios 12, del 26 al 27, dice así: de la manera que si un miembro padece, si a un miembro de nuestra iglesia le pasa algo, no solamente que chocó con el auto, sino que quizás está pasando por un mal momento, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahí habíamos hablado de la envidia. ¿Pasa eso que nos alegramos cuando al hermano le va bien o envidiamos lo que le pasa al hermano? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No le digas solamente vamos a orar. ¿Le pasó algo? Bueno, vamos a orar. Y quizás Dios quiere que actúes. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 1 Timoteo 3, 14, 15. Les dije que íbamos a buscar mucho, pero ya estamos terminando. Y quizás cuando pensamos esto, tal hermano tiene que cumplir eso. No, vos en particular y yo tenemos que cumplir esto que estamos considerando. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren lo que es la iglesia, no es simplemente, vine a la iglesia, escuché un mensaje y me fui a mi casa. Es la iglesia del Dios viviente, que Él pagó con su sangre, que Él dio su sacrificio perfecto para que estemos unidos. Y nosotros lo menospreciamos muchas veces con nuestras actitudes. Cada miembro tiene un rol esencial. Cuando alguien se aparta, todo el cuerpo sufre, o más bien, todo el cuerpo debería sufrir. Y la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para restaurar a los que han dejado de congregarse? ¿Estamos orando? Y cuando digo eso, está bien orar, hermano, está bien. Pero a veces el orar es de palabra. Nehemías oró y fue. Esdras oró y fue. Y la oración te tiene, yo oro por esa persona. Pero esa oración te tiene que llevar a actuar en favor de esa persona. No queda solamente en la oración. ¿Qué estamos haciendo para restaurar a los que han dejado de congregarse? Y además, ¿estamos cumpliendo el mandato de Jesús de Mateo 28, 19 y 20? ¿Cuál es? El que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿O estamos simplemente, listo, me quedé en la iglesia, no le comparto el Evangelio? A los que vos puedas, ¿le compartís el Evangelio del Señor Jesús? Congregarnos para crecer y para obedecer a Dios. Efesios 4, 15 y 16. Venimos a la iglesia, nos congregamos porque tenemos ganas. A veces no vamos a tener ganas, pero nos congregamos para obedecer a Dios. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. La iglesia es para crecer, para que vos hagas crecer al otro y para que el otro te haga crecer a vos. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, la iglesia, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, nos ayudamos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hebreos 10:24. Este pasaje también es central, por eso lo buscamos. Hebreos 10:24. Dice, bueno, ya lo hemos leído, ¿no? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
es para que vos estimules al que le falta ajustar algo en la vida. No es solamente para animar, no es solamente para cantar, es para preocuparte por el hermano. Y ya que están en Hebreos, el versículo siguiente, el peligro de no congregarnos. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos pueden tener la costumbre de no venir a la iglesia. Bueno, Dios te llama a que no lo hagas. Es obedecer a Dios venir a su casa. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en que no es solamente venir y ya, sino que es compartir la vida. Pensando yo que puedo dar en vez de que puedo recibir. Bueno, estas personas tenían la costumbre de dejar de congregarse. Y miren lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. En el mismo libro, capítulo 3. ¿Me van siguiendo, no? ¿Se durmió alguno? Creo que no. 3:12. Mirad, presten atención, dice el autor de Hebreos. Hermanos, le habla a la iglesia, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Podemos apartarnos de Dios, incluso provocar en nosotros incredulidad. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros. O sea, si alguien está dejando de venir, llamalo, vamos, en vez de venir a la iglesia, esto me lo dijo un pastor una vez, en vez de decirle vení a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos juntos a la iglesia. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy tenés que actuar con el hermano que se está perdiendo, con la persona que no viene, con la persona que hace un montón de tiempo que no viene, y vos decís, bueno, ya eligió, ya tomó su camino, listo, ya está. No, ya está, no. Dios piensa en esa persona. Dios es el pastor por excelencia que dejó las 99 y fue a buscar la que se perdió. Y esa que se perdió fuiste vos y fuiste yo, hermano. Y ese ejemplo nos tiene que llevar a hacer lo mismo para con otros. Proverbios 18:1. Proverbios 18:1. Bien, la Biblia de las Américas, esta quería leer, eso me pasa por borrar todos los textos y para que lo busquemos. El que vive aislado busca su propio deseo, dice la Biblia de las Américas. El que vive aislado busca su propio deseo. El que se aísla, bueno, contra todo consejo se encoleriza. Y podemos ir tras ese hermano que quizás se equivocó o busca su propio deseo y se aísla, pero podemos nosotros buscarlo para que vuelva. Santiago decía, si hacéis volver al hermano del error, o sea, si te escucha lo ganaste, dice en otra ocasión. Entonces, qué papel importante que Dios nos dio de quizás a través de tu intervención podés hacer volver al hermano y el Señor es glorificado. Termino con el pasaje de Judas, versículos 20 al 23. Judas, versículos 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, esto se lo dice a la iglesia, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, convencerlos. A otros salvad. Miren lo que dice la nueva versión, la nueva traducción viviente. Pero ustedes deben edificarse unos a otros. Lo venimos diciendo. En su más santísima fe. Orar en el poder del Espíritu. Esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor. O sea, congregándonos, nos mantenemos seguros en el amor de Dios. Ahora bien, deben tener compasión
de los que no están firmes en la fe. Rescaten a los otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Y quería terminar con esto. No es solo nosotros. Estoy bien acá. Y estamos bien acá. Además de eso tenemos que ver a los que no están bien. A los que están perdidos. Dice, tengan compasión. ¿Lo tenés todavía, Lauti, ahí abierto? Tengan compasión, creo que dice, por los que no están firmes en la fe. Bueno, Dios nos llama a eso.